Buenas tardes, Raúl. Partido de esta jornada 18. Volvíamos a jugar en casa con el segundo clasificado, Vilassar de Dalt, y caímos 0-1, la Llantia 0, Vilassar de Dalt 1. En un buen partido para todo el que vino a verlo. Partido que sabíamos que teníamos que tener la misma intensidad o más que tuvimos el día de Calella. Teníamos que ser contundentes en nuestra área y efectivos en las pocas ocasiones que tuviéramos en área rival. Y bueno, el planteamiento se tambaleó al primer minuto en un balón largo, en un error individual nuestro. Creo que tuvimos dos en todo el partido y este le cayó a uno de sus mejores jugadores, a Ross, y ahí no perdona, por algo es el Pichichi año tras año en la categoría, y puso el 0-1. A partir de ahí estuvimos 20-25 minutos que defensivamente estuvimos ordenados y sin conceder prácticamente dos golpeos de media distancia que Seku resolvió bastante bien, pero a nivel ofensivo no conseguíamos estar cómodos hasta que una buena jugada por banda izquierda de Román hace un gran centro y al segundo palo solo Hugo hace un gran remate, pero por poco se le va arriba, y ahí empezamos a entrar en el partido a nivel ofensivo también. Esos primeros 45 minutos sí que es cierto que le dimos bastante campo y posesión al rival, pero como ya te he dicho, salvo dos remates de media distancia y otro error, este segundo, y creo que el último que tuvimos en todo el partido, en una falta en tres cuartos que bueno, no estamos concentrados y ellos sacan rápido y Seku hace una gran intervención en un mano a mano contra Ross y así acaba la primera parte con el 0-1. En la segunda ya teníamos previsto dar ese pasito hacia adelante, ser mucho más agresivos con y sin balón, adelantar las líneas e intentar robar cerquita de su área. Y la verdad que los primeros 30 minutos de esos 45 estuvimos bastante bien, prácticamente sin dejarlo salir de su campo y con mucho acoso en área rival. Sí que es cierto que sin ocasiones claras, pero con mucho asedio, bien a balón parado y cargando área e intentando que sucedieran cosas cerca de su portería e intentar ser efectivos a la que tuviéramos una ocasión clara. La tuvimos casi al final del partido, con una gran asistencia de Toni Martín a una gran entrada o desmarque de ruptura de Hugo, que hace un gran remate de cabeza, pero bueno, con mala fortuna que se le va al centro y el portero hace una gran intervención. Y bueno, a partir de ahí ellos, ya con nosotros más volcados aún para buscar ese empate, tienen dos contras muy buenas para matar el partido por ambos, bueno, por el lado izquierdo, por el lado de Fontclara, y ambas acaban en el palo. Al final, bueno, a puntos, como diríamos, el resultado fue justo porque ellos tuvieron 4 ocasiones claras y materializaron una. Nosotros claras tuvimos 2, una en cada parte, y no conseguimos tener acierto en ninguna. Y bueno, contento por cómo se compitió, por la actitud del grupo, que lleva 3 semanas compitiendo muy bien, y aunque solo hayamos tenido premio en una de ellas. Y bueno, a pensar en el partido duro que nos espera en campo de Atlético Masnou, que lleva cosechando buenas actuaciones en los últimos partidos y será difícil de intentar puntuar. Pero bueno, intentaremos que esa balanza caiga del lado nuestro. Venga, un saludo, Raúl.